Nos acompaña Carolina Vargas Ignacio. Muchas gracias, Carolina. Un placer, como siempre. Me gustaría, antes de conversar sobre los temas que teníamos previsto, ¿cómo viviste el nuevo aniversario del 24 de marzo? Un aniversario muy especial porque ante el negacionismo existente en este nuevo gobierno, con figuras relevantes que niegan historia que está juzgada por la justicia, donde hay condena, donde hay cosas que creo que pensamos que no las íbamos a seguir discutiendo en nuestro país. Hoy otra vez se ponen en tela de juicio y creo que la gente salió con más convicción a respaldar memoria, verdad y justicia. Bien. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que se movilizó? Increíblemente. Yo creo que este año, este aniversario, vino también a conjugar muchos reclamos que no son solamente sino el de muchos derechos que se están perdiendo y que creo que fueron solidarios y acompañaron un tema tan caro a los sentimientos de los argentinos y a lo que es nuestro proceso democrático. Me gustaría saber qué va a pasar con el tema de la reforma electoral. De pronto, cuando se abrió el periodo de sesiones ordinarias, el gobernador dijo: vamos a una reforma electoral, vamos a un gobierno abierto, un Tucumán que maneje las energías renovables, o sea, un Tucumán más moderno. Y después salió el vicegobernador a decir: bueno, los acoples no se van a tocar. ¿Dónde estamos parados? Yo creo que lo que el vicegobernador dijo fue una cuestión lógica que tiene que ver con la situación jurídica. Por eso yo te traje este libro que después podemos ahondar, que son las conclusiones de un proceso de discusión que iniciamos en Tucumán hace unos años atrás. Pero la conclusión de este libro es que jurídicamente, si nosotros queremos sacar el sistema de acoples, tenemos que reformar la Constitución. A eso se refería el vicegobernador. Bien. Mientras no haya una reforma, el acople no se puede sacar por ley. A eso se refería. Se pueden acotar. Se pueden acotar, se pueden cambiar diferentes secciones electorales, se pueden hacer una serie de cosas y además cuando nosotros lo discutimos y lo sigo sosteniendo, la discusión no tiene que ser acople sí o acople no, porque hay muchos aspectos de una reforma política que se deben tocar y no nos olvidemos tampoco de la paridad de género. Somos una de las 2 provincias del país que no la tiene y creo que es un tema que también hay que discutir. Sí, por supuesto, un tema pendiente. Ahora, Carolina Vargas Ignacio, el sistema electoral nuestro solo rige en 6 provincias con algunas variantes, con otros nombres, con ley de lema o de acople. Y tiene muchas resistencias, ¿no? Y el cuarto oscuro no es un cuarto oscuro deseable para cualquier ciudadano que quiera elegir razonablemente. Indudablemente la cantidad de boletas que hay sobre la mesa a la hora de elegir confunde, irrita, no acerca al ciudadano a la cosa pública y creo que es algo a rigor y a tenor de todas las elecciones que ya pasamos, especialmente esta última que fue tremenda en ese aspecto. Nos lleva a repensar. Creo que esto es lo que hace que el gobernador de la provincia haga este anuncio de esta convocatoria para una rediscusión, teniendo en cuenta y reafirmando algo que dijo el vicegobernador muy clarito: esto no es cuestión de una persona, esto es cuestión de 49 representantes de la gente que estamos en las bancas legislativas representando diferentes formas de pensar y también todo lo que las instituciones y todo lo que la sociedad civil tiene para aportar al respecto. La oposición planteó algunos reparos después del discurso de Jaldo en la legislatura porque dicen que el Tucumán dialoga fue como un chiste, o sea, los llamaron, discutieron y quedó en la nada. Hay mucho camino andado. Si se toman el trabajo de leer las conclusiones o los aportes, van a ver que no es un trabajo que se hizo al vicio, es un trabajo que sirve como base para trabajar si lo que se quiere es no hacer un aprovechamiento político que no le sirve a nadie, mediático, diciendo esto. Si quieren que de verdad discutamos, la oposición quiere sentarse a debatir en serio, tenemos que hacerlo con argumentos, tenemos que hacerlos con análisis, tenemos que cuestionarnos la representatividad. Hay muchas cosas que se discutieron, como el financiamiento de los partidos políticos, como la boleta electrónica o la boleta única, las circunscripciones territoriales, en definitiva, la representatividad, cómo tiene que estar asegurada. Hoy el presidente de la Nación habla también de cambios en el sistema político y en el sistema electoral. Nosotros tenemos que llegar en Tucumán a poder dar ese análisis y también entender que hay límites jurídicos y si algo ha quedado claro es que si el sistema como acople quieren ver su fin, tienen que habilitar una reforma constitucional. Sí.
o se acota por ley o para erradicarlo la reforma. Exacto. ¿Cuál es la posición de Carolina Vargainase? ¿Cuál es el sistema electoral que cree que es el más transparente, el que lo puede la gente disfrutar más y vivir con mayor intensidad para tener una experiencia democrática real? Yo creo que hay que acotar la cantidad de boletas, pero que esto tiene que conjugar diversos factores. Creo que se podría analizar una división territorial diferente. Nosotros hoy tenemos 3 secciones electorales. Es muy diferente la situación de un legislador que se sienta en una banca en Capital, como por ejemplo del este o del oeste, porque si bien son departamentos y son circunscripciones mucho más grandes tal vez en territorio, la cantidad de representatividad que tiene cada uno de los legisladores es diferente. También es diferente el costo de afrontar una elección en Capital o en cualquiera de las otras 2 secciones. Claro, por la extensión del territorio. Son diferentes la cantidad de habitantes que tiene cada lugar. Yo creo que nuestro sistema es altamente perfectible y que además hay errores que no podemos cometer. Consagrar, por ejemplo, el voto electrónico en la Constitución fue un error, porque si bien años atrás estaban todos de acuerdo en que lo mejor del mundo era el voto electrónico y lo que más garantizaba la celeridad, por ejemplo, la transparencia en las votaciones, las propias experiencias que existieron, no solamente acá, a lo largo, en muchos lugares del mundo, constataron que el voto electrónico no tiene confiabilidad, ni tampoco garantiza ni la celeridad, ni tampoco la transparencia. Salta hoy lo son tiene, muchos ¿no? más los sí, pero hoy son muchos más los detractores del voto electrónico que quienes lo avalan. Hoy hablan de que lo mejor es la boleta única de papel, donde están todos los nombres consignados, y el elector tiene que ir y tiene que marcar lo que quiere elegir. Pero yo les pregunto, con nuestro sistema electoral, con la cantidad de oferta electoral que hay para los cargos parlamentarios, ¿qué va a ir el ciudadano con una lapicera a marcar en una boleta? La boleta va a ser así. Entonces, esto no es una sola solución, esto es sentarse a pensar el mejor sistema adecuado a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestra idiosincrasia, a nuestra experiencia. Para imaginarnos cómo sería esa boleta, en algún momento hubo 45.000 candidatos. Sería imposible. Sería imposible. Sería imposible. Hubo 3.000 listas. Sí, sí. O sea que... Pero a su vez, pongámosle que nosotros decimos, bueno, acotemos los acoples. Habría que ver cómo acotarlos, digamos, cuál sería, por ejemplo, decir un acople para poder participar, tiene que presentar candidatos en las 3 secciones. O sea, yo tengo un acople es un partido político, ojo, un partido constituido, registrado, provincial, que tiene sus instituciones. Si yo digo, bueno, que presenten en las 3 secciones electorales, y yo soy un acople que no tengo la posibilidad de hacer eso, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ah, bueno, entonces por este sistema o con este partido que no me da el acople no me voy a presentar, pero me voy por fuera. O sea, siempre hay que pensar también cuáles son las posibilidades de receptar este derecho democrático que una persona tiene para también ser candidato. Por lo tanto, hay que tratar de conjugar diferentes factores para llegar a un sistema que sea posible de ejecutar acá. Sí, de pronto poniendo mayor cantidad de avales. Y controlar esos avales, porque una cosa es ponerlos y otra cosa es que se certifiquen como se debe, pero a su vez, si uno pone, por ejemplo, un costo en la certificación, y bueno, lo que está haciendo es proscribir a aquellos que no tienen los recursos. Entonces, es bastante complejo. Yo lo que observo es 32 años de programa, así que he visto todo el proceso político, que con este sistema electoral yo noto que ha caído la calidad de la representación. Yo sé que a esto puede enojar, pero he visto otro nivel de representación en otras épocas. Cuando ya comenzaron con esto de los lemas, de los acoples, como que, cualquiera podía llegar a ser candidato si tenía apoyo de pronto económico, caminaba el territorio, lo hacía, y después los resultados lo vimos. No estoy muy de acuerdo en este aspecto. No creo que sea el sistema electoral. Yo creo que los representantes de la gente expresan a la gente. Entonces, si hay un cuestionamiento acerca de la calidad de los representantes, también hay que pensar un poco en el representado. Sí. Y además de eso,
también pensar que lamentablemente, y esto hay que reconocerlo, nuestro sistema ha habilitado cuestiones que han sucedido en la realidad que sí, lamentablemente le han quitado al trabajo territorial, por ejemplo, el valor que realmente tiene. Se ha elegido por otras cuestiones coyunturales que no representan si tal o cual dirigente acompañó, trabajó o brindó soluciones. También reconozcamos que todos los que analizan los sistemas electorales dicen que sirven para saber quiénes pueden llegar y quiénes se pueden mantener y quiénes no van a llegar nunca. Seguramente Entonces, que es así. Por eso digo yo esto. Pero además, si analizamos, por ejemplo, la composición legislativa que hoy tenemos, esta Cámara que hoy tenemos es una Cámara muy plural, que la representatividad creo que no es cuestionable. O sea, no hay, más allá de algunas discusiones de índole electoral, a quien le correspondía, por ejemplo, la última banca, pero todas las opciones que están representadas en la legislatura son bastante amplias. Por supuesto, somos un bloque altamente mayoritario, pero bueno, es lo que la gente ha elegido con una elección que ha hecho el gobernador Osvaldo Jaldo, que ha tenido también un porcentaje muy alto. Para terminar, lo del digesto jurídico me parece que es una obra política extraordinaria, que no se está dimensionando lo que significa. Le contemos un poco a la gente que es un digesto jurídico y la importancia que tiene que en Tucumán haya uno. Cuando uno dice digesto, muchas veces no se comprende el alcance del término, porque es un término jurídico, Sí. y es mucho lo que se está hablando y estoy totalmente de acuerdo, de llevar toda la terminología a un lenguaje claro, porque Sí. tiene que ser comprensible por todos. El digesto, bueno, viene del latín, se crea esa palabra en el 500 después de Cristo, y es nada más y nada menos que una compilación de normas romanas en su momento, pero Sí. se conserva el nombre. ¿Qué estamos por hacer con esto? Hay una comisión de digesto en la Cámara, que es la que yo presido, que está constituida como una comisión permanente, pero hay una ley que dice que el digesto jurídico de Tucumán, que es la compilación de todas las leyes de la provincia, se tenía que actualizar cada 3 años. Se hizo en el año 2009 en una tarea impecable de los legisladores en ese momento, que la conducía el presidente, el doctor Cunio Vergés. Se compilaron 8.000 leyes, pero pasaron 14 años hasta la fecha en donde esa actualización y sanción legislativa no se produjo. Para decirlo en términos muy claros, ¿esto qué es? Tenemos leyes muy importantes, más de 4.000 en la provincia, que se sancionaron y luego se modificaron y luego se volvieron a modificar y hubo otra modificación sobre la modificación. ¿Por qué? Porque esto es dinámico, las leyes recetan los intereses de la gente y los cambios que la sociedad pide. Pero hoy nos encontramos con que hay leyes, por nombrar una, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley madre que dice, por ejemplo, cómo está constituido el Poder Judicial, que ha tenido 14 modificaciones sustanciales. Entonces, cuando yo voy a buscar la ley y quiero saber tal juzgado, tal fuero, tal jurisdicción, en dónde está o qué pasó, de quién depende, yo tengo que buscar esta ley, la otra, la que la va modificando de manera sucesiva y no hay claridad al respecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Nosotros tenemos que lograr un texto actualizado que recepte todas las modificaciones legislativas para que el ciudadano pueda hacer un clic, porque esto tiene que estar colgado y se tiene que tener un fácil acceso, encontrar la ley con sus modificaciones, encontrar todos sus antecedentes y poder hacer un análisis. Las leyes se presumen conocidas, son obligatorias y además hay que agregarles que se tienen que entender y estar técnicamente bien fundadas y bien escritas. ¿Esto se ordena por orden cronológico o temático? La misma ley ya establece cuáles son las materias en las cuales se tiene que dividir la comisión para analizar las leyes, pero las leyes cuando uno las va a buscar, yo les recomiendo que se fijen en internet. La legislatura de Tucumán tiene un hermoso y muy bien hecho trabajo de tener todas las leyes, estas 8.000 del digesto, que están colgadas en la web, en donde uno puede poner en el buscador, si sabe el número, y si no, las palabras clave en el buscador, y uno puede acceder a los textos normativos con todos sus antecedentes, por lo menos de estas leyes que ya están consolidadas. El 9 de julio del año que viene, que es nuestra planificación y nuestra fecha, tenemos que tener estas 8.000 y piquito, más estas 4.005 leyes ya consolidadas, y además vamos a proponer que esta actualización se haga de manera anual. Claro.
Así que creo que vamos a... Se actualiza más rápido y hay menos trabajo. Al Por dejar pasar supuesto, más- además más también tiempo. debo decir y reconocer en la legislatura hay un área que se llama información parlamentaria que vino trabajando haciendo textos actualizados, nada más que no están ni controlados, que es lo que vamos a hacer ahora, con un equipo que está conformado ya por 45 profesionales, son abogados, son contadores, divididos por materias para hacer este control legislativo, pero el camino está muy allanado. En 14 años cambiaron muchas cosas. Cuando se hizo la primera vez, se hizo en mesones con textos de papel, uno al lado del otro para cotejar las leyes. Hoy hay un sistema, hoy se las puede traer, se puede trabajar de manera remota, se puede traer una ley u otra para comparar. Es otro el trabajo que hay que hacer, pero no por ello menos minucioso. Carolina Vargas Ignacio, muchas gracias. Un placer, gracias. Ya volvemos.